Salvar al mundo es posible. La UISEC es pionera en la formación de profesionales en ciencias biomédicas, que trabajarán en la prevención, diagnóstico, tratamiento, contención y mitigación de las enfermedades que afectan al mundo. Estudia y fórmate con nuestros investigadores. Genera el conocimiento que salvará vidas. Carrera en Ciencias Biomédicas. Universidad Internacional SEC. Matrículas abiertas. www.uisec.edu.es. Nos hemos visto trabajar sin descanso, comprometidos y solidarios por el bienestar de los demás. Hoy, somos conscientes de la importancia de su vocación y servicio. Por eso la UISEC presenta su nueva carrera de medicina, que formará a los médicos y profesionales de salud como personas competentes, éticas, vanguardistas e interprofesionales, con una estructura curricular sólida. Generamos la experiencia necesaria para ejercer la medicina y sus ramas acorde a estándares internacionales. Nos respaldamos por acuerdos hospitalarios y convenios con redes de apoyo que acreditan y avalan nuestra experiencia como educadores en la salud. Conviértete en el siguiente héroe del país y del mundo. Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias de la Salud. En la UISEC formamos a los profesionales que ayudarán a las personas a sonreír. La carrera de odontología UISEC prepara a odontólogos innovadores y emprendedores que van de la mano con los más altos estándares de calidad internacional. Nuestros estudiantes combinan la teoría y la práctica en modernas instalaciones con la guía de los mejores profesionales en el sector. Sé parte del grupo selecto de profesionales que lideran el cuidado de la salud dental de las personas. Universidad Internacional SEC. Personalización en serio. Muy buenas tardes con todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Elius y trabajo en el Centro de Investigación en Genética y Genómica en la Universidad UPE. Esta tarde vamos a hablar un poquito sobre farmacogenómica, específicamente del cáncer de mama. He hecho la presentación rosa porque es el color que se asocia a esta enfermedad. Y disculpen, estoy un poco agripado, entonces si me da tos durante la presentación, discúlpenme, no es COVID, tranquilos. Entonces, empecemos. El cáncer de mama es un grupo de neoplasias malignas que tiene su origen en la proliferación acelerada y desordenada a causa de pérdidas de control en el ciclo celular. Y generalmente esta neoplasia, este tipo de cáncer, tiene alterado uno de estos genes, el BRCA1, BRCA2, el P53, el PTEN, o también hay otros casos en los que es por causas desconocidas, no hay alteración en ninguno de estos genes. Ya habían hablado, Santiago expuso acerca de las mutaciones en estos genes y qué es lo que pueden ocasionar para que se desarrolle este tipo de neoplasias. El cáncer de mama puede localizarse a nivel de los ductos o los lobulillos de la glándula mamaria, siendo el que se localiza en los ductos el más frecuente de todos. Existen dos tipos de término. El primero es carcinoma in situ, que se refiere al cáncer que se encuentra confinado en la luz de estos ductos o también de los lobulillos, pero está como encapsulado. Sin invadir los tejidos vecinos, no invade todos los ganglios ni se va a otro tipo de órganos. Y el carcinoma invasivo, que es una causa de proliferación desmedida de estas células, pasa a la membrana basal y se extiende a través de todo esto, penetrando otros tejidos que son circundantes a la glándula mamaria. ¿Por qué es importante el cáncer de mama? Son estadísticas del Ecuador del año 2020. Entonces, como pueden ver en el gráfico, es dentro, si consideramos ambos sexos, masculino y femenino, es el tipo de cáncer más diagnosticado en el Ecuador. Sigue el de próstata, que es exclusivamente masculino, pero es el más diagnosticado en ambos sexos. Y si consideramos solo en el sexo femenino, igual, sigue siendo el más prevalente, el más diagnosticado en el Ecuador durante el año 2020.
En esta tabla podemos ver que es importante también este tipo de cáncer, porque la mortalidad, el que se lleva a óbito, es el cuarto tipo de cáncer que más causa muertes entre los cánceres que se producen en la población ecuatoriana. Y más o menos tenemos 133 personas que sufren cáncer de mama de cada 100.000 individuos, ¿de acuerdo? Si consideramos a nivel global, tenemos aquí un gráfico de los 10 tipos de cáncer más diagnosticados en todo el mundo. Tenemos que el cáncer de mama sigue siendo el tumor más diagnosticado en todo el mundo, dentro de todos los tipos de cáncer. No está incluido el cáncer de piel de no melanoma, ese es el más diagnosticado. También tenemos aquí un gráfico que está la mortalidad versus la incidencia. Es de los cánceres, como dijimos, que más causa muertes, solo gana el de próstata, y una vez más, el que tiene más incidencia, que más se diagnostica. Por lo tanto, es una enfermedad de salud pública que en todo el mundo debería estar muy bien controlada, diagnosticada y tratada. ¿De acuerdo? Para clasificar este tipo de tumores tenemos varios sistemas. Yo he puesto en esta presentación únicamente dos, que son la parte médica y la parte que vamos a hablar durante esta presentación, que es la farmacogenómica. Para determinar el estadio del tumor se utiliza el sistema TNM. La T significa el tamaño del tumor, se da un valor. La N significa si el tumor se ha diseminado a los ganglios linfáticos, a las axilas, o aún no se ha diseminado en ningún lugar. Y la M si el tumor ha pasado a fase metastática, es decir, a otros órganos. ¿De acuerdo? Y tenemos este otro método de clasificación, que es en base a los receptores de superficie de las células del tejido mamario. ¿De acuerdo? Estos receptores de superficie son los que median los procesos de transcripción, los que hacen crecer a las células de la glándula mamaria. En la glándula mamaria se expresan tres tipos de receptores. El receptor de estrógeno, que de ahora en adelante en toda la presentación verán como RE, el receptor de progesterona, que va a ser RP, y finalmente el receptor de crecimiento, el receptor de factor de crecimiento epidérmico humano 2, o HER2. ¿De acuerdo? En condiciones fisiológicamente normales, cuando no existe cáncer, estos receptores mantienen el equilibrio celular, tienen el adecuado crecimiento celular. Sin embargo, en los procesos tumorales, estos permiten la replicación de este tipo de células tumorales que tienen esa alteración, que sobreexpresan y generan un rápido crecimiento de este tipo de células. Las células que no tienen ninguno de estos tres tipos de receptores se denominan células basales o triples negativas, que ya vamos a ver, igual son importantes en este tipo de cánceres. Entonces, recuerden, tenemos receptor de estrógeno, receptor de progesterona, receptor de factores de crecimiento epidérmico humano, y las que no tienen ninguno de estos tipos de receptores son basales o triples negativas. No está pasando. Ya, ahí sí. ¿Qué son vamos a empezar con los receptores de estrógeno, ¿de acuerdo? Los receptores de estrógeno hacen referencia a un grupo de receptores celulares que son activados por esta hormona, denominada 17-beta-estradiol o estrógeno. Los receptores de estrógeno son proteínas intracelulares que, al unirse a su ligando, favorecen la translocación al núcleo e inducen la expresión de genes específicos. ¿Y por qué son importantes este tipo de receptores? Porque al bloquear los receptores dentro de la célula, la actividad de estas hormonas con terapia hormonal, que es uno de los tratamientos para el cáncer de mama, se detiene. La actividad celular se detiene. Entonces, vemos que existen métodos mediante los cuales yo puedo detener específicamente este tipo de células que están alteradas. En este caso, si yo bloqueo la actividad de este tipo de receptores,
Y si las células tienen estos receptores alterados y por eso están proliferándose de manera errada, puedo controlar este tipo de cáncer. Pasamos a los receptores HR2, que se refiere a un receptor de oncogen que ayuda al crecimiento, división y recuperación celular. Cuando las células tienen demasiadas copias de este gen, incluyendo las células cancerosas, se multiplican más rápidamente. Este no es un receptor exclusivo de las células de la glándula mamaria, está presente en otro tipo de tejidos, pero cuando está presente en el tejido mamario puede desencadenar un cáncer de mama. Se sobreexpresa aproximadamente entre el 25 y el 30% de las pacientes con cáncer de seno en general. O sea, es bastante sobreexpresado en esta enfermedad. Y está asociado a un aumento de la actividad biológica del tumor. Y este aumento de la actividad biológica me da un cáncer mucho más agresivo, que tiene mayor resistencia a los tratamientos convencionales. Actualmente, el día de hoy, mediante la identificación de qué tipo de receptor hormonal tiene esa célula que está alterado, podemos definir tratamientos particulares para diversos tipos de cáncer. Este más o menos es un esquema de cómo se realiza el manejo del cáncer de mama. Entonces tenemos que el paciente llega a un tamizaje o tiene alguna sintomatología clínica, se hace un tamizaje y se da un diagnóstico. En el diagnóstico tenemos dos probabilidades, que sea un cáncer de mama no invasivo y un cáncer de mama invasivo. En el cáncer de mama no invasivo, es decir, que está localizado en una pequeña parte y está encapsulado en un tumor, podemos tener estos métodos de tratamiento que son locales, cirugía, una biopsia, radioterapia y hormonoterapia también. Sin embargo, cuando el cáncer de mama ya es invasivo, se dice que está localmente diseminado o metastático. Cuando está ya en estado metastático es difícil tratar, pero cuando está localmente diseminado puede tener un tratamiento bastante efectivo. Y los tratamientos que nos interesan durante esta presentación son la hormonoterapia, la terapia hormonal y la quimioterapia, porque en base a esos nosotros podemos controlar qué tipo de fármacos podemos dar al paciente. Y ese es el chiste de la farmacogenómica, establecer a qué paciente puedo darle qué medicamento, en base a muchas variables. Vamos a empezar con estos tratamientos hormonoterapéuticos. Los medicamentos de hormonoterapia se usan para tratar el cáncer de mama con receptores hormonales positivos y actúan de dos formas: la reducción de la concentración de estrógeno en el cuerpo y el bloqueo de la acción del estrógeno en las células del cáncer de mama. Existen varios tipos de estos medicamentos de hormonoterapia. Aquí tenemos detallados tres: los inhibidores de aromatasa, los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno y los antagonistas del receptor de hidrógeno. Los inhibidores de aromatasa detienen la producción del estrógeno en mujeres posmenopáusicas mediante el bloqueo de la enzima aromatasa. Ya vamos a ver en un gráfico cómo se desarrolla este proceso bioquímicamente. Se clasifica en dos tipos: los inhibidores de aromatasa y los inactivadores de aromatasa. Entonces, los inhibidores de aromatasa se unen de forma transitoria a la aromatasa, mientras que los inactivadores de aromatasa se unen de forma permanente a la enzima. Tenemos aquí algunos tipos de medicamentos: en inhibidores el anastrozol y el letrozol, y en inactivadores el exemestano, simplemente como ejemplos. El otro tipo de medicamentos son los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, o MSRE. Estos son agentes que se unen al receptor de estrógeno, donde estimulan la actividad de los estrógenos en ciertos tejidos, mientras inhiben su acción en otros. Entonces, vimos que los anteriores eran bastante específicos de algunos tejidos y siempre van a inhibir la producción de estrógeno, mientras que estos pueden inhibir la producción de estrógeno o favorecer la producción de estrógeno en otro tipo de tejidos. Tienen una variada actividad, como compuestos con actividad totalmente antagonista, es decir, en este caso, por ejemplo, la hormona endógena estrógeno, y compuestos con actividad agonista en algunos tejidos y antagonista en otros, como el tamoximipeno.
el tamoxifeno. El tamoxifeno es de las drogas más utilizadas para tratar el cáncer de mama. Está dentro de estos moduladores selectivos porque inhibe en algunos tejidos la producción de estrógeno, mientras que favorece en otros. El efecto antiestrogénico del tamoxifeno se realiza porque bloquea la acción del estrógeno que estimula el desarrollo de las células tumorales en la glándula mamaria. Sin embargo, su acción no se limita a la mama, como ya vimos, pues tiene otras funciones, derivado de su bioquímica, tiene otras aplicaciones en otros órganos. Por ejemplo, en el útero es un agonista estrogénico, es decir, produce mucho más estrógeno en el útero, y en el hueso mejora la asimilación del calcio. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si a una paciente yo le doy tamoxifeno y obviamente va a disminuir la producción en la glándula mamaria, sin embargo tiene un efecto agonista estrogénico en el útero, puede desarrollar un cáncer de útero. Entonces, es por eso que es importante saber qué medicina darle a un paciente específicamente. El tamoxifeno es denominado como un profármaco, es decir, que necesita ser transformado, necesita ser metabolizado, principalmente en el hígado, y estos metabolitos resultantes de su metabolismo son los responsables de su actividad farmacológica. Este fármaco tiene dos principales tipos de metabolitos, primarios y secundarios, y como ya dije, se metaboliza principalmente en el hígado, principalmente por las enzimas del citocromo P450. Dependiendo de la integridad de estos citocromos que se encuentran en el hígado, los pacientes pueden ser caracterizados como metabolizadores rápidos de este fármaco, metabolizadores normales, metabolizadores intermedios o metabolizadores lentos. Aquí tenemos, déjenme ver si puedo ponerlo. Sí. Ok. Tenemos el tamoxifeno, son las vías metabólicas que puede tener durante su metabolismo. Los dos principales metabolitos primarios que tiene son, bueno, el principal metabolito secundario es alfa-hidroxitamoxifeno. Este alfa-hidroxitamoxifeno no es importante, no tiene una actividad que regule la producción de estrógeno en la célula, no tiene nada que ver. Sin embargo, es el principal metabolito de este tamoxifeno. Y tenemos estos dos, el 4-hidroxitamoxifeno y el N-desmetiltamoxifeno. Estos dos son una baja proporción, aproximadamente este es 10% de todo el tamoxifeno se metaboliza en este compuesto y 1 o 2% de todo el tamoxifeno que se ingiere se metaboliza en este de aquí. ¿Por qué son importantes? Porque estas otras enzimas que también están en el hígado, la CYP2D6 y la CYP3A4 y A5, metabolizan estos dos compuestos para llegar a estos de aquí, el endoxifeno y el 3,4-hidroxitamoxifeno. Estos dos de aquí, empezando por el 3,4-dihidroxitamoxifeno, tienen un nivel, un efecto antiestrogénico 100 veces superior al tamoxifeno normal y a este hidroxitamoxifeno que es el principal. Y el endoxifeno es mucho más significativo. Si decimos que esto es 100 veces, depende del paciente, pero va a ser mayor a 100 veces este endoxifeno de aquí. Finalmente tenemos el tercer tipo de medicamentos, que son los antagonistas al receptor de hidrógeno. Es de estrógeno. Estos antagonistas al receptor de hidrógeno bloquean los efectos del estrógeno en el tejido mamario. Si un antagonista del receptor de estrógeno se une al receptor de estrógeno, no hay espacio suficiente para que el estrógeno se acople a la célula, por lo tanto no va a producir estrógeno. Y si el estrógeno no está unido a la célula de la mama, no recibe las señales del estrógeno que le indican que debe crecer y multiplicarse. Entonces tenemos aquí cómo actúa este medicamento en todas el tamoxifeno principalmente, cómo actúa en la ruta metabólica al ingresar al cuerpo. Como tenemos aquí, la primera era inhibidor de aromatasa.
Entonces, estos de aquí, todo existen compuestos que se unen a esta aromatasa y no permiten que el estrógeno quede en un estado activo para que pueda inducir este crecimiento y multiplicación de las células. El tamoxifeno se une igual al receptor de estrógeno y no permite que se sintetice el estrógeno en la célula. Por lo tanto, no crece y se multiplica. Hablando del tejido mamario. Sin embargo, ya vimos que el tamoxifeno, por ejemplo, en células del útero, induce una transcripción e induce que la célula crezca y se multiplique. Entonces, podemos ver las dos acciones antagonistas del tamoxifeno en una misma ruta metabólica que tiene. Hablando en general de todos los fármacos que existen, existen muchos factores que inciden en la respuesta del organismo a cierto tipo de fármacos. Hablando de los medicamentos del cáncer de mama, podemos definir tres factores: las características individuales, las subyacentes y el fármaco en sí. Dentro de las características individuales tenemos edad, género, etnia y la genética. Etnia y genética pueden estar combinadas en alguna parte, ya vamos a ver. Dentro de los factores subyacentes tenemos patología hepatorenal y también cómo se digiere este fármaco, que altera la flora bacteriana que tenemos en nuestro organismo, todo lo que, el equilibrio que tenemos o no. Y ya hablando del fármaco en sí, tenemos la cinética, la dinamia, la dosis, la vía y las interacciones que tiene este fármaco. ¿Qué es lo que sucede? En este gráfico, por ejemplo, tenemos esta proteína que era la encargada, esta enzima de aquí, CYP2D6, que es la encargada de metabolizar, por ejemplo, el tamoxifeno, para que ejerzca una acción sobre las células del tejido mamario. Al contrario de lo que habían hablado Santiago en la primera presentación, nosotros no tenemos que ver qué causa el cáncer, que ya sabemos. O sea, alteraciones en los genes BRCA1, BRCA2, PTEN, etc. ¿De acuerdo? Ya sabemos cómo se ocasiona el cáncer. ¿Qué nos interesa saber? Nos interesa saber ahora alteraciones que nos permitan predecir el comportamiento del fármaco en una persona. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estas alteraciones. Esta es una alteración de citosina cambio-partimina en la base 2850 de este gen. Y me produce un estado metabolizador normal para el tamoxifeno. Entonces, estas personas pueden consumir tamoxifeno, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque van a metabolizarlo de forma normal. Sin embargo, si vemos aquí otra alteración de este mismo tipo de enzimas, me sale que es una actividad enzimática reducida y pobre en tamoxifeno. Es decir, que no va a poder metabolizar. Yo no le puedo dar a un paciente que no va a metabolizar el tamoxifeno, porque no le va a servir de nada. Entonces, el objetivo de la farmacogenómica es descubrir estas alteraciones, y estas alteraciones, estos SNPs, las alteraciones de base única, ¿cómo me llevan a ver si un medicamento es mejor o peor? Otro tipo de medicamentos que se analiza dentro de la farmacogenómica, aparte de estos receptores de andrógenos para el cáncer de mama, son los quimioterapéuticos. Dentro de los quimioterapéuticos tenemos los agentes alquilantes que tienen un efecto directamente sobre el ADN, evitando que la célula se reproduzca. Los antimetabolitos que intervienen en el crecimiento del ADN y del ARN al sustituir la síntesis de purinas y pirimidinas, es decir, en la fase S no va a poder replicarse el ADN. Las antraciclinas, que son antibióticos contra el cáncer que interfieren con las topoisomerasas fundamentalmente durante la replicación del ADN. Y los inhibidores de la mitosis, que detienen la mitosis por su acción en los microtubos, cuando están separándose los cromosomas. Todas estas variantes genéticas asociadas a la respuesta quimioterapéuticas son diversas y varían entre población. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las alteraciones que vimos antes en la tabla anterior, o estas de aquí, dependen de cada población, dependen de por qué tipo de herencia esté conformada esta población. ¿Y por qué es importante? Porque pueden haber muchos estudios de esto y que nos digan, sí, el tamoxifeno funciona
para las personas asiáticas que viven en este sector, pero no está aprobado aquí. Y es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque el Estado invierte en comprar medicamentos que muchas veces no van a funcionar. Se afecta a la salud de los pacientes porque tienen la enfermedad, no va a cambiar, tienen la enfermedad y no van a poder solucionar su enfermedad. Y genera una cadena una bola que sigue creciendo y se convierte en un problema de salud pública, que podría ser muy fácil de solucionar con las tecnologías que tenemos actualmente. La variabilidad genética humana hace necesario que la caracterización de cada población sea realizada. ¿Para qué? Para obtener la descripción de los polimorfismos genéticos y ver qué desenlace, en qué me aportan esa población. ¿Va a ser más resistente? ¿Va a ser más sensible a cierto fármaco? ¿Va a ser qué? ¿Qué va a presentar ese tipo de población? Conocer la frecuencia de estas variantes propias de la población, de estas diversas enzimas que se asocian al metabolismo de todas las drogas que son utilizadas para tratar el cáncer de mama, permite identificar patrones para que los médicos puedan describir un tratamiento que realmente sea asimilado por la persona, evitando la presentación de efectos adversos. El tamoxifeno o cualquier droga puede ser bueno en cierta etapa de la enfermedad, pero a la vez que me está curando el cáncer, me está destruyendo el estómago, me está destruyendo otro órgano. Y todo esto puede ser previsto mediante la farmacogenómica. ¿Y qué es lo que hacemos en el Centro de Investigación Genética y Genómica? Como han hablado durante todas las presentaciones, nos enfocamos en la población ecuatoriana. Y tenemos varios proyectos que están orientados a descubrir este tipo de variaciones en el genoma de la población y ver cuáles son las mutaciones, las variaciones que están más presentes en nuestra población. Por ahora tenemos dos proyectos que están orientados a este tipo de objetivos, que son proyectos que hemos denominado como CAST, que se denomina Seguimiento y Predisposición al Cáncer en una muestra de población ecuatoriana durante el periodo 2021-2023, y el otro que es Varigen, Variantes Genéticas de Enfermedades Raras y Hereditarias en Individuos de la población ecuatoriana durante el periodo 2022-2023. La identificación de este tipo de variantes, obviamente el objetivo que tenemos es muy pequeño en comparación con lo que se necesitaría invertir para obtener una base de datos que realmente sea útil. Nosotros, bueno, el centro empezó este tipo de estudios en el año 2016. Yo entré a trabajar este año recién, pero se necesita mucha más infraestructura, no solo de nosotros, sino de todas las instituciones que puedan ayudar, para poder tener este mapa genético de la población ecuatoriana y descubrir, ayudar a tratar no solo el cáncer de mama, sino muchos otros tipos de cánceres, enfermedades raras y otras dolencias que aquejan a la población. ¿Y qué nos permite esto? Nos permite generar kits in-house o hechos aquí mismo en Ecuador o en algún laboratorio aquí, que incluyen las variantes clínicas más relevantes y frecuentes, a un costo que sea mucho más accesible y que permita realizar un tamizaje previo a suministrar determinado tratamiento, generando la posibilidad de efectuar un direccionamiento terapéutico. El kit que tenemos ahora, nosotros que utilizamos para hacer este tipo de estudios, es bastante costoso. Entonces, no vale la pena probar bueno, en este caso, al inicio de la investigación, es necesario ver todas las variantes que existen a nivel mundial para saber cuáles están presentes en nuestra población. Sin embargo, cuando ya hayamos identificado cuáles son estas variantes, porque van a ser un número reducido del global de genes que analiza en la secuenciación de nueva generación, podemos generar un kit que nos permite identificar de entre 5 variantes cuál es la que tiene una persona y darle el medicamento que sea específico para esa persona y ayudarle a tratar mejor su enfermedad, darle una mejor calidad de vida, no desperdiciar recursos, etcétera, etcétera. Se requiere caracterizar nuestra población, pues solo cuando conozcamos las particularidades de nuestra población podremos generar soluciones a medida que nos acerquen a una solución real del problema. ¿De acuerdo?
Esto es lo que obtenemos nosotros más o menos. Quería darles un ejemplo de cuando hacemos secuenciación de nueva generación. Obviamente no es de este proyecto de cáncer de mama, es de otro proyecto que tenemos. Y esto es lo que nos aparece, este tipo de variaciones. Por ejemplo, aquí se nos da el cambio de una guanina por una adenina en este gen, PRKG2, en la base número 905 de este gen. Y esto me ocasiona una proteína que es maligna, y tiene una predicción de malignidad, de patogenicidad, y esto me permite determinar si esta alteración va a ser perjudicial o no va a ser perjudicial para la persona. Entonces, es lo mismo que tendríamos que hacer en el estudio farmacogenético del cáncer de mama, ver estas alteraciones en toda la población, en diversos tumores de cáncer de mama que hayan sido extraídos o hayan sido biopsiados, y ver cuáles son las alteraciones más frecuentes. Y en base a eso, determinar una base de datos que nos pueda dar mucha información y nos permita direccionar mejor el tratamiento. Los desafíos que tenemos de aquí en adelante, primero, esto de aquí, realizado en nuestro país, deberían todos los laboratorios trabajar de manera similar para obtener un resultado que al final pueda unirse y pueda generar esta base de datos. Tenemos una población que es muy variante étnicamente. Tenemos la parte de los indígenas, la parte de la costa es bastante diferente, la parte de la Amazonía es bastante diferente, los mestizos, los negros. Entonces tenemos una población que es muy, muy, muy diversa. Y eso también es un desafío, poder generar esta base de datos en este tipo de población. Existen múltiples enzimas, muchas proteínas están envueltas en el metabolismo de un solo fármaco y hay que ver las que en verdad son importantes para poder determinar cuál es el mejor. Y finalmente, un aporte, un desafío que es un poco menor, la dieta. La dieta que tiene cada una de las regiones o alrededor del mundo influye en el metabolismo de este tipo de fármacos. ¿Por qué? Porque principalmente, por ejemplo, las plantas tienen muchos metabolitos, muchos aceites esenciales que tienen metabolitos que pueden interactuar con el fármaco y disminuir o aumentar su eficacia. Existen, por ejemplo, relatos que para personas que consumen el tamoxifeno y tienen un tratamiento contra la depresión, ese fármaco contra la depresión les ayuda a metabolizar mejor el tamoxifeno y tienen una mejor respuesta a este tipo de fármacos. Eso es todo lo que tenía que contarles ahora. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias a la Universidad de Cuenca, a Biosalud y al SIC de la UTP. Muchísimas gracias, Elius, por tu presentación. De igual forma, me gustaría preguntar a la audiencia si es que tienen otra vez alguna pregunta y al mismo tiempo animar a las personas que nos siguen desde Zoom a dejarnos sus comentarios o preguntas que tengan para Elius. En este caso, ¿alguien de la audiencia tal vez tiene alguna pregunta? Puedes bajar, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Sí, mi pregunta era o sea, ¿qué tanto varía la respuesta farmacológica si sabemos que esta puede tener diferente incidencia según la etnia? Teniendo en cuenta de que en Ecuador y sobre todo en la población mestiza, o sea, la variedad étnica es muy, muy grande, partiendo de que hay familias que tienen un hijo que es bastante moreno y el hermano es rubio y de ojos azules, diciendo que ambos por alguna razón pueden encontrar la misma enfermedad. ¿La respuesta farmacológica puede variar en ambos o habría, bueno, eso? A ver, es bastante complicado responder ese tipo de preguntas porque, como ustedes saben, el genoma humano es bien parecido entre todos nosotros, existe solo una parte muy pequeña que nos hace diferentes a cada uno de nosotros. Y la respuesta es no sé, porque en teoría tienen la misma herencia,
son hijos de las mismas personas, deberían tener un genoma parecido, más que con otra persona tomada al azar de la población. Sin embargo, si es que no se hace este tipo de estudios, si es que no se realiza este tipo de bases de datos, existen alelos que son dominantes, que son recesivos. Entonces, la herencia es muy variable, muy variable. Y sí podría tener una eficacia diferente si es que los individuos fenotípicamente, o sea, como se les ve por fuera, son diferentes, como también no podría tener, porque lo que estamos analizando no es lo que se está viendo, no se está viendo el color de cabello, no se está viendo el color de los ojos, se está analizando las enzimas que están envueltas en el metabolismo de estos fármacos. Entonces, puede ser que por fuera sea muy diferente, pero por dentro, todos los genes que tiene para poder metabolizar este tipo de fármacos sean iguales. Entonces, la respuesta es, no sé, depende. Tendríamos que analizar, cada individuo es muy diferente. Muchísimas gracias, Elvis, por tu respuesta. Tenemos otras preguntas en el chat. Tenemos una pregunta de Karen. Felicitaciones por su presentación. En cuanto a costos, la inmunoterapia tendría un menor costo que la quimioterapia o radioterapia en el tratamiento. A ver, los inmunoterapéuticos son bastante más costosos que los quimioterapéuticos. ¿Por qué? Porque cuando se utiliza quimioterapia no se utiliza solo quimioterapia, se utiliza asociado a otras drogas. Y son varios tipos de drogas que se suministra al individuo. El hecho de que sean más drogas y es un tratamiento que es mucho más invasivo, dura mucho más tiempo, lo convierte en un tratamiento más caro. Sin embargo, existen hormonioterapéuticos que también son costosos por su naturaleza. No son fármacos, por ejemplo, son anticuerpos monoclonales, que son diseñados en células de ovario de hámster chino, y esa parte de la tecnología los vuelve más caros. Entonces, depende también. Generalmente los quimioterapéuticos son más caros que los hormonioterapéuticos, pero existen hormonioterapéuticos que son mucho más costosos por la tecnología que está detrás de su producción. Gracias, Elius. Tenemos una siguiente pregunta por Elizabeth. Buenas tardes, gracias por la presentación. ¿Han realizado estudios en los que se relacione la microbiota de los pacientes con la variabilidad de la respuesta farmacológica? No, en el centro no hemos realizado ese tipo de investigación. Bueno, pero no es que no vayamos a hacer. El mes pasado ingresó a trabajar una compañera nueva que está enfocada en ver la microbiota en leucemias. Entonces, es el proyecto de ella. Ella propuso ese proyecto, me parece súper interesante, para ver cómo este tipo de drogas que matan en general, los quimioterapéuticos, matan en general células buenas, células malas, sin distinción. Entonces, ¿cómo afecta este tipo de fármacos a la microbiota normal de cada individuo? Muchas gracias, Elvis. Efectivamente, mañana vamos a tener una charla muy interesante donde vamos a explorar la microbiota en el cáncer de pulmón, así que bienvenidos también a seguirnos. La última pregunta por temas de tiempo de Kevin. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Tengo una pregunta. ¿Se han realizado terapias basadas en anticuerpos en los receptores BRCA1 y BRCA2? ¿Y qué tan diferente se difiere las razas y las zonas geográficas en los cariotipos del cáncer de mama? Ok, como les había dicho, el BRCA1, BRCA2 son genes que ocasionan el cáncer de mama. No son genes que induzcan una respuesta a cierto tipo de fármaco, porque el cáncer ya está ahí. Entonces, no tiene ningún sentido analizar ese gen si es que ya sabemos que es por causa de la alteración en ese gen que esa célula tiene, está en este estado de reproducción desordenada y muy grande. Lo que se analiza en la farmacogenómica son las rutas metabólicas del fármaco que estamos introduciendo para poder controlar la expresión de esta célula. No he leído yo artículos en toda la investigación que realicé que se haya analizado estos genes BRCA1, BRCA2 como
posibles receptores o posibles moduladores farmacogenómicos. Existen un sinfín de rutas metabólicas para muchos tipos de medicamentos. Lo que se decía en la literatura es que se debe empezar a utilizar, a hacer los estudios en base a este tamoxifeno, porque es el fármaco que más se usa a nivel mundial, y ver cómo este influye en la respuesta inmune de algunos, en la respuesta, bueno, perdón, en la respuesta al cáncer de mama de algunos individuos, pero no se ha realizado ningún estudio en base a estos genes que ocasionan cáncer. Luis, creo que todavía tenemos un poquito de tiempo para un par de preguntas. Aquí tenemos Ana. Buenas tardes, gracias por la presentación. Una pregunta. Para estudiar la variación genética de pacientes de cáncer de mama y determinar cuál es el mejor tratamiento, ¿se requiere la secuenciación de todo el genoma o cuál es el procedimiento y qué tan práctico y costoso sería implementar esas tecnologías para una medicina individualizada? Gracias. No se requiere secuenciar el genoma completo de un individuo. Sabemos, actualmente ya se sabe, después de que se descubrió el genoma humano, qué regiones codifican para qué proteínas o qué enzimas, algunas ribosimas que participan en todos estos procesos metabólicos. Entonces, no es necesario secuenciar todo el genoma, se secuencia las regiones de interés, y esto es lo bueno de esta tecnología de NGS al principio, que nos permite hacer como un panel de muchos genes. Entonces, muchos genes que están envueltos en el metabolismo de cierto fármaco, yo puedo incluirlos en un kit y analizar todos los genes al mismo tiempo. Es un menor costo para este tipo de análisis. Un genoma completo, si no estoy mal, debe estar por sobre los $2.000. Entonces, para diagnosticar a una persona, invertir $2.000, yo creo que el Estado no tiene ese dinero. Se debe buscar tecnologías, en este caso NGS mismo, pero con paneles diseñados para analizar cierto tipo de genes. Y eso me va a dar una respuesta mucho más clara.